Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenas noches, Buen día, licenciado. Muy buenas noches, Licenciado, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Pues hoy, gracias a Dios, iniciando a la hora que es. ¿Qué tal de fin de semana? Bien, Lick. Qué bien, qué bien. ¿Han leído algo de administrativo? Poco, pero sí hemos leído. ¿Algún otro que haya leído poco? Fíjense, jóvenes, que el día de hoy vamos a, en la clase del día de hoy, vamos a estar analizando lo que es sistemas, perdón. Vamos a estar viendo el tema, el derecho administrativo del programa y que se subdivide en el sistema de derecho administrativo, tipos de derecho administrativo, anglosajón y sistema francés, características del derecho administrativo y relación del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas. Para iniciar, Profesor, disculpe que lo interrumpa, para poder, digamos, tomar un pequeño... Usted estaba diciendo sistemas, parece que son varios, ¿no? Anglosajón y francés, creo que algo así digo, ¿no? Sí, este tipo de sistemas de derecho administrativo, pues parten del estudio de dos, ¿verdad? Uno es el anglosajón y el otro es el sistema francés. Anteriormente en alguna de las clases, pues ya habíamos platicado, creo que algún poco, si no me equivoco, por ahí alguien indicó de que cómo había iniciado el derecho administrativo, platicamos, me recuerdo ese día en clase, y alguien dijo con la Revolución Francesa. Entonces el día de hoy vamos a verificar si realmente fue con la Revolución Francesa. Solo denme un segundito. Jóvenes, ¿alguien en el chat que pudiera compartir el link de la clase, por favor? Sí, Juan José. mi estimado licenciado, buenas noches, compañeros. Lick, fíjese que en el chat que se abrió de administrativo están los dos enlaces. Están los dos ahí, solo entran a la descripción y ya los compañeros pueden encontrar ahí el enlace. Yo también me hacía bolas con eso, pero de ahí me puse a curiosear el grupo de administrativo y ahí están los dos enlaces, Lick. Saludos. Muchísimas gracias. Sí, están en la descripción, ¿verdad? Donde dice clases. Están los dos, Exacto. es cierto. Para entrar con el teléfono, ¿cuál utilizan? ¿El primero o el segundo? Los lunes el de arriba, Lick. Y ahí dice, y martes el de abajo, porque parece que usted tiene dos enlaces. Oh, hay dos. Ajá, y son diferentes. A mí también me costaba un poquito ingresar, pero el del lunes es uno y el del martes es otro. No sé por qué razón se los tienen así, Lick. Bueno, pero está funcionando, ¿verdad? Sí, sí. Y habría la posibilidad que lo dejara solo con uno, Lick, para no hacerse bolas uno. Vamos a ver esa, ¿cómo se dice? Idea, sí, sí, sí. Ahí estamos. La del día lunes es la de arriba. Sí, don Leonel dejó la mano levantada. Disculpe, licenciado. Bueno, después de haber compartido el link por ahí, pues hoy vamos a estar hablando de esos sistemas del derecho administrativo
de los cuales partimos de dos, el anglosajón y el sistema francés. Por ejemplo, si ustedes observan el sistema anglosajón, también llamado sajón, básicamente es el que utilizan en Inglaterra. Así, a grosso modo, el sistema anglosajón es el que se utiliza en Inglaterra y es el que, en donde ese sistema no hay un derecho especial que regule las relaciones entre el Estado y un particular. Cuando digo que no existe un derecho especial, van a poder observar ustedes comparado con el sistema francés. En el sistema francés, pues ya inicia como tal, lo nominan como tal, derecho administrativo. Cambio en el sistema anglosajón, no. En este sistema anglosajón se regulan por el derecho común. Cuando se refieren a derecho común, ¿a qué derecho creen ustedes que se están refiriendo? Civil. Correctamente, al derecho civil. Vamos a ver qué más comentamos del anglosajón. Me indican también en mis apuntes de que el derecho sajón, la fuente principal es la jurisprudencia y el precedente administrativo, dice aquí, pero ha de ser el expediente administrativo o alguna resolución administrativa. Esas dos fuentes son las del sistema anglosajón. Bueno, ya que hablamos un poquito del sistema anglosajón, que lo utilizan más que todo en Inglaterra, también podemos mencionar ahora el sistema francés. En el sistema francés surge, gracias a Dios, como decía, a la Revolución Francesa. Así fue como va iniciando el derecho administrativo. Para adentrarnos un poquito también en lo que es ese sistema francés, quiero comentar con ustedes que el sistema francés se hizo famoso por un caso. No sé si ustedes han escuchado el caso Blanco del sistema francés. El caso Blanco, Blanco es el apellido de una niña. La niña esta se llamaba Agnes Blanco. Y básicamente lo que sucedió es de que esta niña fue atropellada por un camión en las calles de Francia, exactamente en una de las ciudades, Burdeos se llama esa ciudad, en donde el padre de la niña Agnes decide demandar a la administración exigiendo el pago de una indemnización y presentan su demanda ante un tribunal civil. Y, lógicamente, el tribunal civil pues lo declara incompetente y se traslada a un tribunal de conflictos. Y este confirma que la competencia es del juez civil. Para no cansarlos, si ven ustedes, como no había en ese momento ese derecho especial, el derecho administrativo que regula esas relaciones entre el Estado y los administrados, es ahí en donde, en este sentido, dan origen al derecho administrativo. Y como ustedes han de saber también, o no sé si lo han escuchado mencionar,
En Guatemala lo que se hace muchas veces es importar algún derecho, importar alguna normativa. Al importarla, les digo, porque el sistema francés se utiliza en Francia, en Italia y se usa en países latinoamericanos y también en Guatemala. Entonces, lo que sucedió en Guatemala, pues que importaron este derecho después de que se concretó en Francia a través de este caso. Pues al final, pues tuvieron que iniciar con un tribunal administrativo y indican que en 1893 fue esto, un tribunal de conflictos de Francia dictó la sentencia en el caso Blanco y que esta sentencia sirve de base para el origen del derecho administrativo. La sentencia basó la argumentación en la responsabilidad que tenía el Estado. Y declaró además también de que esa responsabilidad no podía ser regulada por el derecho civil. Por eso les digo, sistema anglosajón. El sistema anglosajón, llamado también canon law en inglés, que quiere decir derecho común o derecho consuetudinario. Sistema francés se refiere al derecho civil, que creo que todos ustedes saben de dónde viene el derecho civil, cuáles son sus raíces del derecho civil. Sus inicios en el derecho romano. Cabal, en el derecho romano. Continuamos. Y como ya dije, el sistema anglosajón principalmente fue utilizado en Inglaterra, donde no existe ese derecho especial que regula la relación entre Estado y particulares. El sistema francés, que se refiere a la consecuencia del caso Blanco, y ya lo consideró ese derecho especial que regulará relaciones entre la administración pública y particulares. Y se me olvidaba. Dentro de las características, se recuerdan que yo comparé el sistema sajón y indicaba cuál era la fuente del derecho sajón, anglosajón. En este caso, que estamos hablando del sistema francés, ¿cuáles creen que son la fuente del derecho francés? En el derecho sajón era la jurisprudencia, ahora en el derecho francés. Sí, Leonel. Eso fue el cambio que hubo por la Revolución Francesa, digo. Sí, pero ¿cuál era la fuente del sistema francés? La Constitución, licenciado, buenas noches. Código de Napoleón. Muy buenas noches. Básicamente, la Constitución, indica la compañera, pues, la fuente es la ley. Básicamente es la ley, la del sistema francés. Licenciado, siempre dice que el rey fue privado de sus poderes judiciales por la ley del 27 de noviembre de 1790. Lo que sucede cuando cambian a un sistema francés y ya empieza el derecho administrativo, lo que sucede es de que el patriarca o el rey, así como usted dice, don Leonel, lo que sucede es que ya le limitaron sus atribuciones. ¿O fue por este mismo problema que usted dijo de la niña Blanco? Exacto. Como les digo, el fenómeno del derecho administrativo lo que hizo fue venir, limitar los derechos del patriarca, del rey,
lo que sucedía era que, se recuerdan, el rey tenía un derecho absoluto. Mediante la evolución de la historia, pues podemos observar que ya a través de esa evolución del derecho, pues ya nos vamos rigiendo solo a derecho. Si bien es cierto, si ustedes comparan, por ejemplo, Inglaterra todavía hay rey, hay reina, pero ellos básicamente son regulados ya por normas. Los va absorbiendo normas y solo algunas potestades tienen el reinado. Si se dan cuenta, también España tiene rey, pero ya vienen como siendo absorbidos por el sistema de justicia. Porque que tengan reyes no quiere decir que no hayan tribunales, por ejemplo. Alguien comete un delito en España y es sometido a los tribunales correspondientes. Así es. Bueno, como estamos hablando de los sistemas del derecho administrativo, voy a pasar también, después de haber analizado esos dos sistemas, o no sé si tengan alguna otra duda, paso a cuáles son las características del sistema, cuáles son las características del derecho administrativo. ¿O cuáles consideran ustedes que son las características del derecho administrativo para compartir en clase? Disculpe, por favor, las fuentes de del sistema francés, ¿cuáles fueron? ¿La Constitución y qué más? No, básicamente la fuente del sistema francés es la ley. La ley, ajá. Ajá, ahora, el sajón es la jurisprudencia. Ah, ya, gracias. Muy bien. Bueno, hablando de las características que tienen el derecho administrativo, dice que es un derecho joven. ¿Por qué razón? Porque surgió con la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe en qué año fue la Revolución Francesa? ¿1917? 1917. 1789, licenciado. Bueno, 1917 o 1989. Hay dos. 1789, licenciado. 2005. El 5 de mayo. No, le fue en 1780 y algo, ahí, por ahí comenzó cuando se empezaron a declarar los derechos del hombre. Gracias a la Revolución Francesa tenemos derechos, se fue generalizando los derechos. Esvin Antonio, ¿qué dice Esvin? Es el 5 de mayo de 1789, licenciado. 1989 es, ¿verdad? Va, que se les quede esa, por ahí Sergio René dice 1989 también. Es 1989, los que dijeron otras fechas, por favor, si la pudieran verificar. ¿Se recuerdan 1700, que? 1789. 1789, entonces. Así es, Lic. Así es, Muy bien, licenciado. muchísimas gracias. 1789, fecha en el año en el cual fue la Revolución Francesa. Aparte sí, de... que me interrumpa. Sí, cabalda con es un año anterior que se promulgaron esos poderes judiciales para privar de sus poderes judiciales, fue en 1790. O sea, si fue en 1789, fue un año antes, la Revolución Francesa. Donde se privan de los poderes a los monarcas, usted dice que o al Consejo, 1790. 1790. Vaya, coincide con la historia. Verán Sí, que si ustedes observan, la historia cuadra conforme a fechas. Va así nítida, y tiene que estar bien cuadradita conforme a fechas la historia. Y recuérdense también, como comentario, en la Revolución Francesa, pues imagínense, nace nuestro derecho administrativo, o ahí parte.
¿Qué otras cosas nacen con la Revolución Francesa? Pues parten cuestiones laborales, y recuérdense que de la Revolución Francesa inicia la Revolución Industrial. Y por esa Revolución Industrial es que se inicia pues esa superación de todos los países. Aunque en muy poco número, tal vez Guatemala, porque Guatemala tendría que ser ya un país industrializado, pero es un país no muy industrializado. Si ustedes observan, la mano de obra de Guatemala es una mano de obra que no está calificada, mientras que en otros países toda la mano de obra ya es calificada. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. De acuerdo a su punto personal de vista, ¿a qué cree usted que se debe que la mano de obra no es calificada, precisamente acá en Guatemala? Gracias. Fíjense que eso es ¿por qué razón es? Porque las personas no estudian o no estudiamos, no nos capacitamos, pero tal vez soy injusto en decirlo, pero tal vez los que tienen más de algún medio económico, pues es fácil decirlo, pero si nos vamos así rapidito por ahí al interior de la República, hay personas que la capacidad económica no les permite de una o de otra manera capacitarse, estudiar. Son personas las que tienen alguna limitación económica, pero que hacen su esfuerzo para de alguna manera superarse. Son personas que les cuesta, de que se desvelan, y a veces parece tal vez ilógico decir, pero hay lugares que ni energía eléctrica hay. Y a veces dice uno, estamos en ya una época moderna de Guatemala, pero cualquiera de ustedes salga de la capital y empieza a ir a algún pueblo, se aleja un poquito, ya empezamos a ver calles de terracería, ya empezamos a ver ranchitos. Entonces yo a eso baso que nuestra mano de obra no es calificada. Ya, Sí. gracias, Eric. Yo considero que lo que usted dice, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero considero que lo que usted dice es consecuencia del fenómeno por el cual no hay mano de obra calificada. Yo más se lo atribuyo a los dueños de los medios de producción, que prefieren pagar bajos salarios en lugar de tecnificar a su personal, ¿verdad? Bueno, eso ha sido histórico, porque digamos, precisamente desde la revolución industrial, que a nosotros nos salpicó un poquito aquí, porque en algún momento fuimos productores de añilina a nivel mundial, fuimos el número 1, Guatemala. Sin embargo, cuando eso cambió, ya en lugar del añil y la cochinilla, pues vino el café. Pero yo considero que los empresarios son los que han mantenido al trabajador bajo un manto de no capacitación por los salarios. Obviamente, esa consecuencia histórica ha venido a trascender al momento que ahora, como usted bien lo menciona, hay lugares donde no hay ni siquiera energía eléctrica, pero yo considero que las raíces de nuestra mano de obra tan baja es precisamente eso, ¿verdad? Que a los trabajadores no les han dado esa oportunidad, ni se han invertido recursos en que ellos puedan tecnificarse, y eso sería a la larga beneficio para los mismos empresarios, pero creo que ellos todavía lo ven con la mentalidad latifundista, ¿verdad? De que a menor salario, mayor ganancia. Entonces, por ahí creo yo que va la cuestión, ¿verdad? Sin menosvalorar a las personas por sus escasos recursos, porque de los 17 millones hay muchos millones que desean aprender, que desean tecnificarse, sin embargo, las condiciones salariales no se los permiten, ¿verdad? Todo Claro. es una cadena de eventos, ¿verdad? Gracias. Sí, son críticas objetivas sin tratar de discriminar a nadie, pero que es una realidad, que es una realidad en Guatemala. Por ahí tenía levantada la mano Esvin Antonio, si puede tomar la palabra, y después Mayra
Mayra Lorena Argueta, por favor. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Sí, yo concuerdo con el compañero Héctor. En sí, ¿cómo se llama? Muchas veces los patronos los que no quieren que sus empleados ya se tecnifiquen, porque ya tecnificados pueden cobrar más o algo así, lo que muchos patronos dicen. Otra cosa es de que por aparte hay muchas empresas que pagan sus impuestos Intecap, IRTRA, en el Intecap, ¿cómo se llama? Muchas personas se han tecnificado después de tecnificarse. Entonces estas personas lo que vienen ya buscan un mejor estatus laboral, digamos así, y donde muchas personas se han superado, porque yo me he dado cuenta, he tenido varios conocidos de que son muy buenos soldadores. Ellos lo aprendieron en una herrería normal, ¿va? Ellos lo aprendieron en una herrería normal y estaban trabajando en talleres donde no se podían tecnificar. Se tecnificaron ya en Intecap y todo ya, y ahora tienen un estatus laboral mucho mejor del que tenían antes. Yo siento que también es cuestión de las personas en querer superarse y tecnificarse en lo que ya saben hacer para volverse, digamos, profesionales en la materia. Sí, muchísimas gracias, compañero. Comentario del compañero. Si ustedes pueden observar a nivel generalizado, los patronos tratan de pagar lo mínimo, a pesar que ya hay salario mínimo. Yo he visto el quebrantamiento de la norma, de la ley del salario mínimo, y ellos, todos los patronos tratan de hacerse de algún mecanismo para pagar la menos cantidad al trabajador, porque ellos lo que quieren es enriquecerse. Y en cuestión de mano de obra calificada o descalificada, yo estuve en algún momento como fiscal del Ministerio Público y vi un caso, no sé si de los 117 que estamos conectados, supieron el caso de San Juan Zacatepeques. En San Juan Zacatepeques instalaron una nueva planta de Cementos Progreso, donde los de la comunidad se dividían como en 6, 7 comunidades. No querían que se colocara la planta de Cementos Progreso. Yo fui a visitar la planta de Cementos Progreso. Es una planta, a diferencia de la que está en el Progreso, más automatizada. Y al nomás llegar, al pasar las calles, los pueblos de San Juan Zacatepeques, terracería, todo mal cuidado. Al llegar a la planta de Cementos Progreso, ya es como que si uno estuviera en Estados Unidos, todo cementado, jardinizado. Ellos alrededor de las poblaciones han puesto escuelas primarias. Ellos tratan de capacitar a las personas, pero el problema que se dio ahí en San Juan Zacatepeques principalmente fue que no tenían mano de obra calificada para la planta de Cementos Progreso, porque la idea al principio era darle prioridad a los que trabajaban por ahí, pero no podían trabajar porque la planta era demasiado moderna, demasiado automatizada. Solo para que se den un ejemplo. Y después de eso, los mismos de las comunidades se empiezan a oponer, porque ahí, si ustedes observan, está llegando el anillo regional también. Estaban oponiéndose al anillo regional y en algún momento quemaron la maquinaria de quien estaba haciendo la carretera y hubieron fallecidos por parte de la comunidad. También se volvió un gran problema, que hasta el momento creo que faltan todavía como unos 5 kilómetros para que finalicen y se una la carretera a donde tenía que haber llegado. Y ese es un caso muy esporádico, y casos como esos van a poder observar ustedes, pero un montón de casos de empresas
con problemas de mano de obra que no está calificada. Y recuérdense ustedes que cuando aquí no hay alguien que sepa manejar alguna situación, pues ya empiezan a traer a un extranjero. Y el problema es que cuando traen al extranjero, cabal, como dijo el compañero Esvin, le pagan, siento yo, demasiado al extranjero y ya tal vez desvalorizan al guatemalteco por no tener esa mano de obra calificada. Bueno, pues sí, Mayra creo que era la otra que tenía la mano levantada, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Siguiendo con el tema, más que todo, era de que sí, así como hay muchas empresas que apoyan aquí a gente que se supere, lo hacen únicamente para que ellos se superen dentro de su empresa, ¿verdad? Pero, pongámosle, hay muchas empresas que son los mismos que le ponen trabas a la gente, y es claro el ejemplo de que cuando cuando están solicitando alguna plaza, piden que tengan 3 años de la universidad, pero ellos no permiten que la misma gente vaya a la universidad por los horarios, por los turnos o como sea, ¿verdad? Entonces ellos mismos quieren aparentar, ayudar a la gente, pero ellos mismos frenan a la gente a que se pueda superar. Gracias. Fíjese que ese comentario, cabal, hay una empresa aquí en Antigua, que me reservo el nombre, pues cuando califica a las personas para que entren a trabajar, les dicen que sí, que quieren que estudien, que no sé qué, pero los patronos de ahí, ellos se están volviendo millonarios porque es una cuestión de comida, pero yo he observado unos quebrantamientos de las normas laborales horribles, tanto más que he dicho, es algo como que un esclavismo, porque por ejemplo, no entran a planilla, le llama a esta empresa, a estas personas, porque si entran a planilla, ya empiezan a ganar más, ya tienen que ir al IX, ya les tienen que dar indemnización, y lo que hacen, los tienen solo como que de palabra trabajando para no tener responsabilidad. En algún momento yo he dicho a los trabajadores que se unan, que traten de alguna manera de oponerse a esa situación, pero los mismos trabajadores no se unen a oponerse en contra del patrono, por así decirlo. Es un problema. Por ahí tenemos levantada la mano de Mario Rafael Villalta también. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado, quería hacer un comentario en relación a lo que usted decía ahí del caso de San Juan Zacatepeques, ¿verdad? Fíjese que yo hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con la persona que le vendió a Cementos Progreso, ¿verdad? Que es una persona descendiente de españoles, ¿verdad? Y bueno, es pariente de un fundador de una universidad privada, ¿verdad? Pero lo que le quiero comentar es lo siguiente, que muchas de estas personas, no todos, ¿verdad? Nos consideran al resto de guatemaltecos como si fuéramos todavía la época colonial, ¿verdad? Porque esta persona, cuando yo trabajé ahí, le aguanté apenas un par de meses. ¿Por qué? Porque esta persona acostumbrada a tratar a la gente mal, ¿verdad? Y por lo mismo, pagarles unos sueldos de miseria, ¿verdad? Y dentro de ese contexto hubo gente que, cansada de tan malos tratos, cuando yo llegué encontré que había maquinaria quemada y pregunté qué había pasado. Me comentaron ahí que los que trabajaban con esta persona, cansados de sus malos tratos, habían quemado parte de su finca y que el señor lo habían ido a sacar hasta en helicóptero, ¿verdad? Porque lo querían linchar, ¿verdad? Pero a lo que voy es, lamentablemente, no todas las personas, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí hay algunos que les dan un mal trato a las personas y que no quieren que se superen, ¿verdad? Yo en mi caso,
Bueno, le comento, yo soy egresado de otra carrera de económicas, ¿verdad? Yo estaba como encargado en ese tiempo ahí, pero el señor me quería tratar de igual manera, ¿verdad? Así como si fuera uno esclavo, ¿verdad? Y como uno ya con el pensamiento sancarlista, ya uno ya no tan fácil así, le dije, oh, mire, un momento, a mí no me va a tratar de ir de tanta, ¿verdad? Sino mejor hasta aquí, le dije, oh, y mejor renuncié. Pero el maltrato, en muchos casos, la discriminación hacia otras personas que somos, ahí sí que del proletariado, como le diríamos ahí, se da en muchos de estos casos. No todos, ¿verdad? Pero en algunos casos sí. Lo que, en conclusión, deberíamos de analizar ahorita es de que, por ejemplo, ustedes son una promoción. Muchos de ustedes van a estar en, primero Dios, en algún puesto importante. Entonces tenemos que tener cierta conciencia de clase social para que en ese momento que estemos en ese puesto importante podamos de alguna manera, lo que esté al alcance de nuestras manos, de alguna manera poder ayudar para cambiar de alguna manera esta situación tan precaria, tan difícil. Si seguimos hablando de eso, verán, de ejemplos, hay ejemplos en cuestión de ese mal pago hacia los trabajadores, y también que hay que reconocer que muchos de los jóvenes de nuestra sociedad no quieren también capacitarse. Entonces, ¿qué andan haciendo? Andan bebiendo, por ejemplo, andan cometiendo delitos. Entonces, haciendo TikTok también, disculpe que lo interrumpa, generalmente la sociedad ahorita son buenos, ambos sexos, o de los sexos que existen, buenos para hacer videos de TikTok, ahí sí número uno, pero mire, solo para distraer, quitarle tiempo a los que de alguna manera hacemos algo, pero yo sé que hay compañeros aquí que tienen una su mini empresa o que tienen algo pues de los que dependen otras personas laboralmente. Yo creo que desde ahí debemos partir también cada uno, como usted está diciendo, la conciencia, ser conscientes y llegar, pues para eso podemos hablar y comunicarnos y llegar a un acuerdo con los trabajadores. Si no se puede, pues cada uno puede elegir, porque el problema de la necesidad es esa, soportar los malos tratos que decía el compañero anteriormente, Mario creo que era, o soportaba o renunciaba, pero la necesidad es que no comemos aire, pues. Entonces, eso es lo que limita bastante a la gente, pero se requiere valor para poner un punto, no, aquí no, hasta aquí no, porque yo estoy seguro que ese finquero que decía el compañero, yo sé que él no puede hacer el trabajo tampoco, el trabajo duro que hacen los de la mano de obra barata, o sea, es muy contradictorio y a la vez estamos ahí sí que concatenados entre tanto el empleador como el empleado, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, es un detalle ahora que de la sociedad actual que buenos para hacer TikTok. Eso sí me he dado cuenta yo de los jóvenes ahora, pero en especializarse no quieren estudiar los muchachos. Gracias, Lee. Muy bien, gracias. Bueno, buenos comentarios, jóvenes. Buen tema el que tomamos por un momento, pero vamos a continuar. Solo nos levanta la mano ahora Carlos Fernando Cetino. A ver qué nos dice Carlos Fernando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí. Mire, solo para agregar algo acá, fíjese que tal vez en esta parte del derecho lo que ha mejorado, no mejorado, sino las medidas que se han puesto con respecto a la maquila. ¿Se acuerda que antes, cuando la maquila terminaba la producción o algo por el estilo, al día siguiente se huía del país? Y cuando llegaban los empleados a la maquila, pues literalmente hacían fiestas con la maquinaria, porque realmente el coreano o el chinito o el japonés se había ido. Bueno, en este caso sería coreano. Entiendo que también se fomentó una ley donde la maquila no pudiera irse de Guatemala. Esto aplicaba también tanto a las maquilas como al call center, porque realmente se estaba dando mucho ese problema aquí en Guatemala, me recuerdo. Yo vivo en el área de Misco, en el Naranjo estaban en su mayoría muchas maquilas, y a veces me sorprendía que cuando yo estudiara en aquel tiempo,
todos los empleados afuera de las maquilas sacando las máquinas. En la actualidad ya no se da eso, pero siento que fue una iniciativa en la cual protege tanto al empleado y respalda tanto al empleado como al empresario. Si se dan cuenta, en cuestión de las maquilas, la solución era como que legislar aún más, tener como que más controlados a al propietario de la maquila, el chinito, dijo el amigo aquí. Lo que sucedía con las maquilas era que también ellos empezaban a tomar una cultura como guatemalteca, en donde ellos trataban de hacerse millonarios, pero no pagaban, empezaron como que a no pagar lo que debían conforme la ley o indemnización. Entonces las personas empezaban a desesperar y llegaban al punto de lo que dijo un compañero también, tomaban la empresa. Era cuando uno veía, yo lo vi en San Lucas, Zacatepeques, que tomaban la empresa y las personas más astutas tomaban las mejores, la mejor maquinaria y se daban por pagados con la indemnización, aunque muchas veces no era justo porque llevaban mucho más cantidad en la maquinaria que se llevaban. Y pues se legisló esa salida de que se iban los empresarios y dejaban todo ahí, pero cometieron un error también al legislar porque en Honduras, en Nicaragua, empezaron a recibir todas las maquilas que se iban de Guatemala, las recibían allá y les daban como que mejores opciones. Y yo percibo, no sé si sea así, no quiero ofender también, que en Honduras y Nicaragua tienen más pobreza. Entonces, cuando llegó la maquila a los otros dos países centroamericanos fue como un éxito para muchas personas de escasos recursos, pero siento que el gobierno les dio o más prerrogativas o los normó de tal manera que era como que para beneficio tanto del patrono de la maquila como para los trabajadores, que pienso que allá funcionó un poco mejor. Eso con respecto al comentario del amigo Carlos. Bueno, continuamos. Estamos hablando del derecho administrativo. Características del derecho administrativo. Dice que el derecho administrativo es un derecho joven y que surgió por la Revolución Francesa y que por eso estábamos hablando de la fecha de la Revolución Francesa, 1789. Entonces, por eso se dice es un derecho joven. Y junto con el surgimiento de este derecho administrativo, que es un derecho joven, empieza a surgir y a plasmarse en mejor manera lo que es un Estado de Derecho. Así también indica que dentro de las características que no ha sido codificado. Dice que el derecho administrativo no se puede hablar de codificación, son lo externo de las competencias administrativas. En ese sentido, ¿creen ustedes que no ha sido posible codificarlo? O sea, codificarlo es, por ejemplo, tener ya nuestro código donde está la ley del derecho administrativo. Al menos yo tomo esa idea de que pues no ha sido codificado. Les digo que el derecho administrativo es un derecho muy especial porque si se dan cuenta se basa en la ley, pero hasta cierto punto la siguiente característica del derecho administrativo también es que es subordinado. Es decir, si dijimos que la fuente es la ley, ¿qué ley? Y si es subordinado a la ley superior. ¿Y cuál es la ley superior? La Constitución Política de la República. Así también las características de este derecho administrativo dice que es un derecho autónomo por la especialización que regula. ¿Y cuál es esa especialización que regula? Es las relaciones con el Estado y los particulares. Dice también que es un derecho dinámico.
Dinámico por la naturaleza del servicio, por la labor que desarrolla en la administración pública, que se encuentra en constante cambio, más que todo en los procedimientos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Licenciado, ¿podría repetir la última frase que dijo con respecto a eso? Gracias. La última expresión, lo último que está tratando... ¿Sobre qué es dinámico, licenciado? Por favor. Perdón, yo estaba hablando sobre las características del derecho administrativo. Sí, dijo subordinada y dijo dinámico. ¿Podría repetirlo dinámico, por favor? Sí, claro, Gracias. claro. Con mucho gusto. Vean, son 5 características. Dentro de las 5 características es un derecho joven, no ha sido codificado, derecho subordinado, derecho autónomo y derecho dinámico. Subordinado, ¿por qué razón? Porque depende de una ley superior, en este caso es la Constitución Política de la República y demás leyes constitucionales. Dinámico, porque por su naturaleza del derecho, por su naturaleza, que es el servicio y la labor que desarrolla en la administración pública, se encuentra también en constante cambio, más que todo en los procedimientos. Eso es dinámico. ¿Alguna otra que tengan duda? Autónomo es básicamente independiente. Subordinado de la Constitución, no ha sido codificado y un derecho bastante joven por la fecha. Bueno, vamos al siguiente. Ahí estamos, Ingrid. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, vamos a lo siguiente. Si alguien me pudiera dar una definición del derecho administrativo. De esas definiciones que siempre nos armamos, donde decimos que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, que vienen a regular ¿qué? La organización, las relaciones, la actividad y el control de la administración pública. ¿Qué más podrían decir ustedes? ¿Cómo lo pueden enriquecer aún más? ¿Podría decirse que también es una rama del derecho público, licenciado? Una rama del derecho público. Para usted, ¿cuál es el derecho público? Oh, sí, puede ser una rama del derecho público. ¿Se recuerdan que anteriormente yo les pregunté a ustedes cuáles eran las materias que se examinaba uno en el examen técnico profesional del derecho público? Entonces es una rama, realmente sí es una rama, porque está el derecho, están los derechos que nos van a examinar en el área pública, es constitucional, penal, laboral, internacional público, tributario, y dentro de esos, el derecho administrativo, el que estamos observando. Así es, señorita Sarceño. No es licenciado. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Y quiero aclarar, compañeros, normalmente los jóvenes confunden las instituciones o las definiciones, mejor dicho, de cuando estamos dando clases. Les digo esto porque a veces recuerdan que en la primera clase, si mal no estoy, definimos qué es administración pública. A veces recuerdan que administración pública no es lo mismo que la definición derecho administrativo. Definimos también qué era administrar. Entonces no me lo vayan a confundir porque si no en el examen les voy a poner 0. Va.
Entonces ya vimos la definición de derecho administrativo. ¿Qué relación hay del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas? Fíjense que en este sentido realmente el derecho administrativo tiene mucha relación con otras disciplinas, pero principalmente con la economía política. Dice que con la economía política tiene relación el derecho administrativo porque nos da las formas del desarrollo de la sociedad. Y aunque nuestra disciplina es un derecho de ciencias jurídicas, tiene una amplia relación con la economía política. Por ahí alguien dijo que había estado trabajando como que administrador o algo así, entonces él nos puede decir si la relación del derecho administrativo con la economía política. ¿Algún comentario, compañeros? Hoy están meros callados, pero en fin. Tiene relación también con la filosofía. La relación que tiene el derecho administrativo con la filosofía, es decir, que las concepciones filosóficas contenidas en la Constitución Política de la República y la de partidos políticos que se encuentran a cargo de la administración, tienen una íntima relación con nuestra disciplina jurídica. Toda esa filosofía tiene relación con el derecho administrativo. Y yo diría, para finalizar esa relación con filosofía, ¿qué es filosofar? El filosofar es irle encontrando el sentido de las palabras. En este sentido, le vamos encontrando ese sentido administrativo a nuestro derecho administrativo en relación a la filosofía. Y principalmente, ¿con qué otra materia tiene relación el derecho administrativo? Con la sociología. Para alcanzar sus fines, el Estado regula nuestra disciplina, todo en un conjunto de relaciones sociales. Es indiscutible que el derecho administrativo tiene que utilizar la sociología para suministrar sus deducciones y enseñanzas sobre la problemática social. Recuérdense que ya cuando estamos en derecho administrativo, ese principio de juricidad, que es un principio que tiende a darle solución a la problemática, lo que se le va a presentar es problemas a la administración pública, al derecho administrativo, el cual tiene que tener ese principio de juricidad para resolverlos. Y en ese sentido va a tener relación con la sociología. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la sociología es estudiar esa sociedad y le va a presentar los problemas que hay en nuestra sociedad. Con la estadística, relación que tiene el derecho administrativo con la estadística. Dice que la estadística lo que ofrece son datos de hechos sociales, censos, catastro, estadísticas de actos administrativos o estadísticas administrativas, lo que le permite a la administración pública tener elementos indispensables para el desarrollo de su actividad. Una pregunta hoy, ¿a qué horas finalizamos? Disculpen. 8:30. A las 8:30. 8:30. Ah, van a ser las 7. Tenemos tiempo entonces. Van a ser las 8. Las 8 menos. Van a ser las 8. Van a ser las 8. Perdón, las 8. Sí, Mario Rafael Villalta, ¿quiere comentar algo? Sí, licenciado, en relación a lo que preguntaba, la relación entre la economía y la administración con el derecho administrativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pienso yo que lo que es, si hablamos de economía, hablamos de producción, distribución, intercambio
de bienes y servicios. Entonces el Estado tiene que atender muchos servicios que, como dice la Constitución, ¿verdad?, que es para satisfacer el bien común. En ese sentido, para satisfacer ese bien común se necesita de administrar los recursos, ¿verdad? Y administrarse es la planeación, organización, integración, dirección y control de los distintos recursos humanos, financieros y hasta de tiempo, ¿verdad? En ese sentido, para hacer planificación económica se necesitan de herramientas del derecho, ¿verdad? Para gestionar adecuadamente esos recursos, si no, lamentablemente se hace mal uso de esos recursos. Entonces, en ese sentido, pienso que va esa relación, ¿verdad? Y de igual manera la estadística que usted menciona, ¿verdad? En el Estado se utiliza mucho lo que es la estadística inferencial, también la estadística determinística, ¿verdad? ¿Para qué? Para planificar eso, ¿verdad? Porque se hacen estudios a través del INE, donde se estudia cómo está la distribución de ingresos, donde está cómo está la canasta básica, el índice de precios al consumidor, y todo eso, como le mencionaba, necesita de reglas, ¿verdad? De normas que son proporcionadas a través del derecho administrativo, ¿verdad? Para lograr todo esto que mencioné anteriormente. No sé si estoy bien. No, muchísimas gracias. Usted nos amplía un poquito más nuestra perspectiva en relación a las materias, a las disciplinas que ya había tocado yo un poquito, por ejemplo, la de la economía política, que donde usted pues dice, si es economía, pues es administrar los recursos de la mejor manera, y pues me habla un poco de estadística también, y etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, lo bueno de estar a un nivel universitario es de que, si se van dando cuenta, cuando empezamos a estudiar, fuimos un poquito despacio, fuimos de lo superficial, y ahora nos vamos como que profundizando aún más lo que es derecho administrativo. Si ustedes se dan cuenta, ya ahora se va poniendo como que complejo. ¿Por qué complejo? Porque es una ciencia el derecho administrativo, y al ver lo que tiene relación con todas estas disciplinas que vamos a mencionar, y tal vez otras que nos hagan falta, pero eso lo hace aún más complejo, porque todos esos principios de cada una de las disciplinas que vamos a mencionar, en algún momento, así como platicó el compañero ahorita con nosotros, se aplican. Al aplicarse cada uno de los principios de esas disciplinas, ahí es donde se va formando el derecho administrativo ya como una ciencia aplicable, compleja, que si alguien, por ejemplo, de aquí, de la clase, se llega como a especializar en derecho administrativo, va a tener que ser una persona con un nivel bastante profundo en cuestión de la carrera de licenciado, abogado y notario. Que como yo les he dicho, derecho administrativo es como un derecho muy especial. Yo soy de la opinión, tal vez exageradamente, debería haber solo una licenciatura de derecho administrativo, por así decirlo. Bueno, después de los comentarios del compañero, otra de las disciplinas que tienen relación con el derecho administrativo es la geografía. ¿Por qué la geografía? Porque esta ciencia proporciona bases científicas para la acción de la administración pública y ofrece datos precisos para la solución de importantes problemas, como por ejemplo, determinar las vías de comunicación aéreas o de reserva forestal, máximamente en Guatemala, que hay mucha montaña, hay muchas reservas forestales como Cobán, Petén, y si se dan cuenta, se queda corto a veces nuestras normativas, porque Petén ya la han degradado totalmente en cuanto a maderas y etcétera, etcétera.
tiene relación con la demografía. Al estudiar esta disciplina, la población del país ofrece datos de administración para la organización de servicios de la gestión económica, división territorial, etc. La demografía. Tiene relación también con la historia, no solo porque el derecho administrativo puede ser estudiado desde el punto de vista histórico de sus instituciones, sino porque la historia facilita elementos para que las reformas administrativas tengan en cuenta las circunstancias históricas. Recuérdense, si estamos relacionándolo con la historia, cabalmente hace poquito estuvimos hablando en esta misma clase que había iniciado con el sistema francés, con la Revolución Francesa, y que ya fijamos que en qué fecha, 1789, fue la Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? En historia. La historia es otra perspectiva, otro camino que nos da para caminar juntamente con el derecho administrativo. Y así con otras ciencias, tanto la medicina como la higiene, como las matemáticas, la física, las ciencias naturales, así como todas las ramas del saber que ofrezcan una ayuda técnica a los servicios y gestión económica que tienen relación con nuestro derecho administrativo. Dentro de las materias, pues básicamente tendrían que ser estas materias, pero básicamente también ustedes tendrían que ampliar un poquito su estudio, su lectura en cuestión de la relación que tiene el derecho administrativo con otras disciplinas. Sí, Marco Aníbal tiene levantada la mano. Sí, licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una duda y una consulta. ¿Por qué razón hasta el momento no ha sido codificado si es tan importante esta materia? ¿Debería de existir ya un código administrativo, licenciado? Yo considero, es mi opinión muy propia, que si se dan cuenta uno tiene que empezar algún procedimiento administrativo y realmente en Guatemala o lo que acabamos de estudiar que no está codificado, que es lo que quise platicar en el momento que decíamos que no estaba codificado y que ahora lo retoma nuevamente el compañero. Muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque al principio, si se dan cuenta, no hay código. No hay un código en el cual nosotros nos podamos dirigir. Pero cuidado, porque cualquiera que vea mi clase y si la están grabando dirá, ¿cómo este catedrático dice que no hay código? Porque sí tenemos una ley relacionada al derecho administrativo. ¿Cuál es esa ley? La ley de ¿La ley de los OJ o de lo contencioso administrativo? Específicamente es la ley de lo contencioso administrativo. Y si dijimos que una de las fuentes era la ley y que somos subordinados a la Constitución y a las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, si digamos, yo voy a empezar mi expediente administrativo. Mi expediente administrativo tiene que llevar un orden, tiene que llevar requisitos. ¿Dónde observo yo esos requisitos? O sencillo, tengo yo alguna problemática y voy a presentar algún recurso, revocatoria, reposición en lo administrativo. Entonces, por eso les digo, no vayan a tomar tan tajante que no está codificado. En principio no está codificado, pero sí tenemos ley. Y recuérdense también ahorita lo que les iba a platicar un poquito era de la pirámide de Kelsen. ¿Se recuerdan de la pirámide de Kelsen?
Sí, licenciado. ¿Podría alguien ahí colaborarme, ayudarme? Son como 5 peldaños de la pirámide de Kelsen. Sí, buenas noches, Lic. Buenas noches. En la mera cabeza están las leyes constitucionales. No diga la mera cabeza, diga la cúspide, por ejemplo. En la cúspide de la esos jerarquía términos, de leyes. Sí, perdón, en la jerarquía de leyes, la superior y que es sobre todas las leyes internas están las constitucionales. Ajá. Pues las ordinarias, que son las leyes que son aplicables a todo ciudadano, ¿verdad? Igual que la Constitución. Las reglamentarias y las que se realizan entre personas, las individualizadas. Esa sería la pirámide. Disculpe. Muchísimas gracias, compañero. Fíjese que cabalmente para analizar, ¿verdad? Pues esa pirámide kelseniana, en su cúspide, pues está la Constitución Política de la República, en donde también puede estar las leyes constitucionales. ¿Cuáles son esas leyes constitucionales? Mario Rafael nos levanta la mano. Era para hacer una consulta, Lic. Dígame, Mario. Tengo duda, ¿las leyes orgánicas serían parte también del derecho administrativo? Cuando habla de la ley orgánica del LIC, la ley orgánica de la SAT y todas esas. Sí, lo complementan. Por eso les digo, la idea de la pregunta, de la duda del compañero, al decir que no es codificada, como les dije anteriormente, es tan complejo también el derecho administrativo que siempre necesitamos de la dirección de otras leyes. Y en este caso, hasta la ley orgánica de cada... Si vamos a presentar, qué sé yo, un expediente en X entidad y tiene su ley orgánica, si yo presento, qué sé yo, soy trabajador del Ministerio Público y tuve algún problema y voy a presentar una cuestión administrativa, me tengo que basar en algo, tengo que invocar ley, más de algo en la ley orgánica me va a decir hacia dónde dirigirme. Bueno, pero para ir aclarando ese tema, estábamos hablando sobre la pirámide de Kelsen. En la cúspide, pues tenemos no solo la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también leyes constitucionales. ¿Cuáles son las leyes constitucionales, compañeros? Buenas noches, Lic, te saluda Gregorio. Buenas noches, Gregorio. Sería ley de partidos políticos, ley del amparo a exhibición personal y constitucionalidad, la ley del orden público y la ley de emisión del pensamiento. También, si no me equivoco, solo le hizo falta la ley electoral, si no me equivoco. Exactamente, decreto 185, ley electoral y de partidos políticos. De ahí todos estamos bien, muchísimas gracias. También dentro de los constitucionales hay que agregar cualquier tratado y convención internacional en materia de derechos humanos. Perdón, alguien escribió algo ahí, permítanme un segundo. Dice Maynor Alejandro, dice, Lic, buenas noches, he estado en clase, pero ahora que me acuerdo de la asistencia, podría tomar como válida la... Sí, ahorita le vamos a tomar la asistencia, compañero. Bueno, pues sí, en cuanto a la pirámide de Kelsen, también los tratados internacionales ratificados por el gobierno de Guatemala en materia de derechos humanos. Así también, como lo explicó el compañero Noé, en el siguiente peldaño están las leyes, ¿verdad? Todo lo que son las leyes. ¿Como cuáles leyes? Si hay un montón de leyes. Código penal, código civil, para empezar. Código penal, código civil, y etcétera, etcétera. Perdón, ¿no se le escuchó? La ley de los consejos de desarrollo. Miren, ahí entran todas las leyes.
todas habidas y por haber que ya estén vigentes, ¿verdad? Esas leyes, mediante ¿qué se expresan las leyes? Esa ley se expresa mediante el decreto, ¿verdad? Decreto del Congreso de la República. Si se dan cuenta, todas las leyes, ley, qué sé yo, penal, decreto número tal y tal y tal y tal y tal. Así es, así es. Dentro de estas leyes también entran tratados y convenios internacionales en alguna materia. Después seguimos con ¿cuál otro peldaño? Disculpen. Las reglamentarias. Las normativas. Vamos a ver, las reglamentarias o normativas, dice usted, compañero. Sí, las normativas. Ya, dentro de estas reglamentarias están... Reglamentarias, ley de tránsito. Sí, miren, dentro de las que vamos a ir encuadrando, dentro de las reglamentarias, están los acuerdos. ¿Acuerdos en qué sentido? Acuerdos gubernativos, ministeriales, normativos, dicen ustedes. Acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Los Por acuerdos ejemplo, tratados en materia de los derechos humanos. si hay algún tratado internacional en materia de derechos humanos, puede encuadrarse juntamente con la Constitución Política de la República. Pregunto yo a ustedes, ¿en dónde encuadrarían en la pirámide de Kelsen los testamentos, los contratos, las sentencias? En las más bajas, En las individualizadas. ¿En las individualizadas o en las reglamentarias? Individualizadas. Porque ya son personales, o sea, prácticamente son entre particulares. Sí, sí, sí. Pues entrando a esas individualizadas, pues cabalmente circulares. Circulares también, recuérdense que hay circulares dentro de la Corte Suprema de Justicia, hay circulares del Ministerio Público. Yo creo que cada entidad formula circulares que ya van entrando dentro de las individualizadas, que son ¿Se fue el audio? Se fue el leak. Se le fue el internet a Lick. Sí, se fue. Imagino la señal le falló. Es hora. ¿Se fue la señal? Esperemos un momento todos mientras que él se reinstala. Siempre ha pasado así. Disculpen.
Bueno, buenas noches nuevamente. Perdonen, se fue la señal de internet. Todavía tengo a todos mis alumnos por aquí, no se me han ido. No, licenciado. Estamos, licenciado. Bien. Estamos todos, licenciado. Estamos listos. Muchísimas gracias. Miren, son alumnos muy consecuentes. En el anterior semestre solo se me iba la señal y se me iban todos. Ya cuando regresaba ya no habían. Vieran que el mismo sistema, como que sí, conscientes y consecuentes. excelente juventino. Pues vieran que hasta el mismo sistema de mi computadora como que se va observando que ya es la hora de finalizar y por eso se empezó a frizar, a ir mi señal de internet. Bueno, jóvenes, el día de hoy, pues sí, Evelyn. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que tuve un problema. Yo he estado en toda la clase, pero fíjese que cuando quise abrir lo de la asistencia ya no me dejó. No tenga pena, si quiere solo la de hoy, porque las otras ya no las puedo manipular. Pero si usted me hiciera el favor, la de hoy, en el chat de la clase del día de hoy, muchos me están escribiendo. Si usted puede ver el chat. Dice, Sí, licenciado, por eso me cuesta. Está Jorge Armando Bolaños y está Otto Leonel, por ejemplo, me están mandando el nombre y el número de carnet. Entonces, Sí, licenciado, muchas gracias. hágame el favor, mándemela usted también y les ponemos la asistencia. Gracias, licenciado. Ajá, por favor. Pues les decía, por hoy, ahí estamos con la clase del día de hoy. Sí, Kimberly. Sí, Kimberly. Kimberly tiene la mano levantada, creo que ya la bajó. Sí, Elmer. Sí, licenciado, solo era un comentario con relación a lo de la asistencia. Es que la verdad su clase se pone muy amena y nos concentramos tanto que se nos va la onda a ponerlo de la asistencia y cuando vemos ya es más de la hora que el formulario nos permite llenar la asistencia. Entonces no sé si de pronto al iniciar la clase, si no fuera mucha la molestia, usted nos puede hacer el recordatorio de poner la asistencia, porque si nos manda el correo, nos llega el correo, la notificación y todo, pero como su clase empieza a las 7 y a esa hora se puede empezar a llenar el formulario de la asistencia, nosotros entramos a su clase y desde que entramos, no, yo creo que, hablo por mi persona, pero yo creo que nos pasa a todos, nos metemos tanto en la clase y nos concentramos tanto que se nos va el tiempo y cuando vemos ya es más de la hora permitida para llenar el formulario y pasa lo que pasó hoy, ¿verdad? Entonces no sé si usted fuera tan amable, licenciado, de antes de iniciar su clase, solo recordarnos, jóvenes, les recuerdo por favor la asistencia y pues así la llenamos, ¿verdad? Si fuera tan amable, licenciado, gracias por todo. Feliz noche y de verdad son muy amenas sus clases, nos gusta, al menos en lo personal, a mí me gusta bastante el método y tal vez no participo tanto, pero la verdad es que sí está muy interesante la clase. Gracias, licenciado, feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias Elmer por sus comentarios y en cuanto a recordarles la asistencia, primero Dios mañana que estamos nuevamente en clase voy a estar tratando de recordarles en qué momento pues se finaliza la asistencia para que puedan marcar su asistencia. Si se dan cuenta, gracias a Dios todo el sistema está automatizado. Si en algún momento pues no pueden marcar asistencia, pues es parte del sistema, ¿verdad? Sí, Alicia y después Evelyn. Licenciado, muy buena noche. Buenas noches, Alicia. Recalcando lo que decía el compañero, yo creo que todos nos sumergimos en su cátedra y la verdad, en la clase anterior yo tampoco pude marcar asistencia por lo mismo. Yo quisiera preguntarle, licenciado, si existe la posibilidad de que usted amplíe el horario para que uno pueda marcar la asistencia, porque entiendo que usted también con sus ocupaciones
pues puede en algún momento no recordarnos lo de la asistencia como lo solicitaba el compañero. Entonces mi pregunta es si usted pudiera ampliar el horario para que así tampoco es, bueno, responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Pero para también sentirnos un poco más con la libertad Más seguros. Exactamente, licenciado. Perdone si fuera posible, muchísimas gracias. Y si no, pues vamos a tratar la manera de ponernos más pendientes de ello. Gracias, licenciado. No tenga pena, con mucho gusto. Fíjense que en la asistencia, díganme ustedes, no me van a dejar mentir, ha estado durante 1 hora, es decir, que desde las 19 horas hasta las 8 de la noche. Pero no hay problema, lo voy a dejar en este caso, pues si fuera el día de hoy, desde las 19 horas hasta las 8:30, por así decirlo, lo vamos a dejar abierto, lo vamos a ¿cómo se dice? A automatizarlo de esa manera, programarlo de esa manera para que no tengan ningún problema. La idea de la asistencia, porque la asistencia se podría decir que no tiene un punteo, pero la asistencia podría, lo dije al inicio de la clase, les podría servir cuando a alguien le falta un punto, qué sé yo, y que pudiera decir, mire, Lick, yo he estado en sus clases y vea la asistencia, vemos la asistencia de una persona muy participativa. Entonces ahí es donde se le puede ayudar al alumno, porque estamos para enseñar, para colaborar con los alumnos, que es lo más importante. No así para como obstaculizarlos para que no aprendan, todo lo contrario. Es mi deber, es mi obligación, es mi responsabilidad tratar de que ustedes aprendan, pero de la mejor manera, que nuestro nivel a nivel de la Universidad de San Carlos de Guatemala sea un poquito mejor que las demás universidades. Sí, Evelyn, y después don Leonel, porfa. Licenciado, disculpe, sí era para sobre el compañeros, que la verdad que a mí me ha pasado como en 2 ocasiones, no entré a tomar mi asistencia y entonces era por lo tanto que quería opinar, licenciado, y sus clases. Muchísimas gracias, Evelyn. Yo sí les soy sincero también. La del día de hoy yo me quedo manipulándola, pero la de los días anteriores ya está plasmada y manda un reporte el mismo sistema a decanatura, a los servidores. Entonces esa sí ya no la puedo manipular. Entonces, de aquí en adelante, compañeros, tratemos de ser un poquito más puntuales con la asistencia. Yo voy a tratar que lo voy a hacer, poner toda la clase, la 1:30, para que no tengan ningún inconveniente, por favor. Sí, don Leonel. Disculpe, licenciado, yo estaba pensando en algo. Fíjese que yo me he dado cuenta que hay una situación. Por ejemplo, abren la cuestión de la asistencia a las 5:30, pero a las 5:30, o sea, a las 17:30, nosotros comenzamos las clases y las cierran a las 8 de la noche. Nosotros estamos terminando la clase. Imagínense, estamos bien ocupados en los 2 cursos. ¿A qué hora lo vamos a hacer? Se nos va la onda. Nos va. Y de repente estamos, como dijeron los jóvenes, ¿no? Estamos ahí embelesados en el conocimiento y todo. Compenetrados en la clase. Y estamos en eso estamos y no nos acordamos de la asistencia. A mí ya me ha pasado, yo no he faltado ninguna clase suya desde que he venido, pero yo sé que tengo como 2 que no me en cuenta. Ahora bien, si hubiera alguna posibilidad de que se hiciera una media hora antes, pero a media hora antes ¿de qué? Del otro curso no se puede, sino que sería después de que se terminen los cursos, dejar una hora. O de alguna forma, de otra forma manejarlo usted y saber si realmente las personas estuvieron en su clase. Usted lo que propone es que, por ejemplo, mañana empezamos a las 5:30, que digamos a las 5 yo ya tenga abierta la asistencia. Sí, pues en ese caso, pues, y por ejemplo,
pero hay quienes, muchos maestros las tienen a las 5:30. ¿Y a qué la vamos a poner así? Y cierran a las 8. Entonces ya son las 8:26, imagínense. Es decir, que la tienen a las 5:30, aunque su clase empiece a las 7, por ejemplo. Es decir, todo el horario que tenemos, que es de 5:30 hasta las 8:30, lo tienen abierto en asistencia. Eso es lo que entiendo. Así es. Bueno, déjeme No, ver. disculpe, en todo caso sería lo contrario, señor. Si, por ejemplo, esta clase usted la empezamos a las 7 de la noche, a las 8:30, entonces en todo caso que la asistencia sea de 8 a 8:30, que se pueda marcar asistencia. Por ejemplo, yo puedo marcar la asistencia y no entrar a la clase, pues sería ilógico. Sería más lógico que yo entre a la clase y estando adentro de la clase, usted diga o que esté abierto el formulario para ya cuando estemos adentro de la clase. Eso sería lo más lógico. Hay que salirse de la clase. No antes, pues, ¿verdad? Están los formularios. No sé si por el Vean. No hay que salirse de la clase, compañero. Solo abrís otra ventana y te metes al Classroom y ya puedes marcar tu asistencia. No necesitas cerrar la clase. Pero hay quienes, si se han dado cuenta, hay quienes por el Gmail o bien por Classroom marcan la asistencia. No todos son iguales. Vean. Un segundito. Vean. ¿Sabe qué, Lick? Mejor pase lista. Ahí no me daría tiempo. Vean. Un segundito. Vean. Lo que dice el compañero para mí me parece muy atinado. También lo lógico sería que cuando nosotros iniciamos la clase, pues después de eso ustedes marquen la asistencia y se queden en clase. No que puede suceder que si yo dejo muy abierta mi asistencia, me van a marcar asistencia y no van a estar en mi clase. Entonces, yo sí les digo algo. Yo he tratado sino que lo he hecho, de ser muy condescendiente con ustedes, de ser llevadero y etcétera, pero también no quiero darme cuenta también que los alumnos pues abusan o qué sé yo, sino que todos vayamos en la misma línea de buena fe guardada para que todo salga bien. Entonces, vean, yo digo que la asistencia la voy a dejar unos minutos después de iniciada mi clase y la voy a finalizar, por ejemplo, en este caso, en el día de hoy, la voy a iniciar a las 19:05, por decir algo, y la voy a dejar finalizada a las 8:20, 8:30, para que no haya ningún inconveniente. Por favor. Por ahí tengo manos levantadas, otra vez Evelyn, Esvin. Evelyn. Lick, buenas noches. Buenas noches, Esvin. Lick, mire, yo lo que pienso es de que a veces nos ahogamos, como dicen en el comentario ahí en los mensajes, nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, viera todo lo que estamos hablando por la asistencia y no había habido problema con la asistencia. Ya hasta finalizamos clase y seguimos con la asistencia. Yo pienso que no hay, miren, pues, yo pienso que no hay mayor problema con la asistencia. Como les digo, la asistencia, si fuera un puntaje fijo, pues habría ese problema, pero la asistencia realmente, y no sé si ustedes siguen grabando la clase, pero de repente me va a llamar la atención por ahí mi decano, porque va a decir, mire usted, ¿por qué está diciendo que a través de la asistencia va a ayudar a ellos cuando les haga falta al verificar la asistencia, si les falta 1 o 2? No, eso no lo he dicho, eso queda entre nosotros como caballeros. Por eso les digo, ¿por qué tanto problema con la asistencia? Sí, dígame. Perdone, Lick, yo lo que pienso es de que tenemos 1 hora para llenar la asistencia. Sí, más que suficiente. Yo siento que es responsabilidad de cada uno, ya somos grandes y... Exactamente. Ya tenemos esa responsabilidad y no cuesta, como dice usted y como dicen los compañeros, no cuesta más de 1 minuto ir a llenar la asistencia. Sí. No cuesta más de 1 minuto llenar la asistencia y lo que podemos hacer es también
a la hora de empezar la clase, ya cuando miremos que varios que nos conectamos a tiempo, 5:10, 5:15, recuerden compañeros, se recuerdan que tienen que llenar su asistencia. Nada más, eso es lo que pueden hacer y su horario está bien, y que es 1 hora para llenarlo. Siento que no debe cambiar nada, tenemos 1 hora para llenarlo y es responsabilidad de cada uno. Y lo que podemos hacer como de compañerismo es avisarles tipo 7:30, 7:20, compañeros, ya llenaron su asistencia y nada más. Concuerdo con el compañero Lick. Muchísimas gracias, jóvenes, muy amables. Estoy platicando con gente muy madura. Evelyn, ¿va a participar nuevamente? Disculpe. No, licenciado, discúlpese, me levantó la mano por accidente. Muy bien, gracias. Sí, don Leonel. Disculpe, licenciado, su licencia suya se marca en Classroom. ¿Perdón? Es en Classroom donde tengo que poner mi asistencia. Fíjese que le llega a su correo, le llega la asistencia, le dice que marque, usted la marca y ya está en la asistencia. Y ahora con esta cuestión de tecnología, pues carga uno también su correo electrónico en el teléfono, puede ser desde el teléfono, desde su computadora o cualquier otro dispositivo, desde su tablet, media vez tenga su correo. Sí, mire, pues no es tanto el problema como dice el compañero, sino que la verdad es que todos los catedráticos tuvieran la misma forma de trabajar, pues qué excelente sería, ¿no? Pero hay unos que, por ejemplo, la de agrario, creo que ni pasa asistencia. O si la pasa, yo no lo sé. He asistido a sus clases, pero no, nunca he entrado, nunca le he puesto una asistencia ahí. Bueno, yo no sé cómo pasan los demás asistencias, pero aquí, como les digo, es así. ¿Qué hace a la señora si no estoy mal, la señora ¿cómo se llama? De laboral? ¡Pum! Nos toman la foto a todos. Es cierto, a veces yo he tomado fotos, pero tomé fotos solo cuando iniciamos el curso, pero como les digo, yo siento que no... Vamos a probar, vamos a... Sí, por favor, porque yo siento que no cuesta tanto marcar asistencia y ya ahí, como dicen los compañeros, ¿para qué darle tanta vuelta al asunto, verdad? Por favor. Entonces, si quieren, dejamos ahí ese tema y por hoy, muchísimas gracias. Por hoy estuvo la clase hasta aquí. Si se dan cuenta, vamos teniendo como dos unidades, 2 temas principales con sus subtemas. Ya solo nos hace falta el tema principal, que es el número 3, fuentes del derecho administrativo, que primero Dios lo terminamos mañana o no sé. Ustedes me dicen si vamos muy rápido, porque después de ese tema, pues tenemos en el programa que ya puedo hacer parcial, por ejemplo. Todavía no nos han pasado fechas de parciales, pero sí ya se tendrían que estar preparando, ¿verdad? Sí, después de una clase, de la siguiente clase podríamos hacer un repaso, Orly. Sí, porque como les digo, gracias a Dios vamos bien. Yo no siento que he corrido, he tratado de ir despacio con ustedes porque a veces corre uno mucho, no se le entendió a uno y menos el alumno, si uno mismo no se entendió, menos el alumno. Lo que se quiere es que sea poquito, pero consistente, bien analizado y listos con lo que ustedes estudian en casa, o a veces no es necesario estudiar mucho, sino tan solo leer. Ya he dado algunos textos, por ejemplo, el del licenciado Calderón, que les dije si pueden comprar Derecho Administrativo 1, que es muy bueno. Ahí está todo lo que estamos viendo. Ya solo para que ustedes repasen. En algún momento los compañeros han estado grabando la clase. Yo, cuando he ido a audiencias delicadas de procesal penal, yo pido el audio de las audiencias y me quedo escuchando, y vieran que cuando uno escucha lo que ya vivió, lo que ya escuchó, vuelve a encontrarle alguna
arista, alguna cuestión que se le fue a uno por la realidad que es muy rápida, entonces vuelve a retomarlo uno y vuelve a analizar, vuelve a tomar su base y eso le sirve a uno como que de éxito para que su propia audiencia, igual para las clases. Si están grabando la clase, la vuelven a escuchar y con su libro a la mano ya en su casa, con tiempo ustedes, y ahí es donde se van a ir preparando de mejor manera, por favor. Bueno, jóvenes, hasta ahí los dejo. Muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo que descansen porque ya casi todos se nos fueron. Ya somos pocos los que habemos. Muchísimas gracias por su atención. Licenciado, que descanse. Gracias, Lick. Que tenga buena noche. Lick, que descanse. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche. Mucho gusto.